Bueno, en este video vamos a estudiar las series de Loren en la variable compleja. Entonces, en los videos anteriores miramos cómo una función que es analítica dentro de un entorno abierto, un disco, esa función se puede aproximar mediante una serie de potencias. Para eso, por ejemplo, utilizábamos las series de Taylor o la serie de Maclaurin, que es cuando z sub 0 es igual a 0. En este caso nos vamos a dedicar a encontrar series de potencia de funciones que son analíticas, pero no en un punto interior a un disco. Es decir, que ese punto interior va a representar una singularidad, un punto singular de la función. ¿Sí? Es decir, la función es analítica en todo el disco, excepto en un punto z sub 0. A esa se les llama, entonces, a esa aproximación por series de potencias es lo que le vamos a llamar la serie de Loren. Entonces, una serie de Loren va a tener la forma f de z igual a la suma desde n igual menos infinito a más infinito. Mucho cuidado. Miren que la forma es la misma de la serie de Taylor a su n por z menos z0 elevado a la n. z0 es el centro, a su n son los coeficientes de la serie, pero la serie ya no empieza en cero como la serie de Taylor, sino que empieza en menos infinito. Es decir, es una serie indefinida por el lado izquierdo y por el lado derecho. En este caso, la serie va va a ser convergente en un disco entre R1 y R2. ¿Sí? Para un valor de R1 y un R2, es decir, a esos se les llama un anillo, ¿no? Si ustedes hacen el gráfico, un anillo con centro en Z igual a Z sub 0 y tiene dos radios, R1, un radio menor y un radio mayor, entonces va a ser el entorno que esté entre R1 y R2. Esa va a ser la forma como convergen estas series de Loren. Otra cosa que tenemos que tener presente es que z sub 0 es un punto singular de la función. Entonces el z sub 0 que va a aparecer ahí dentro del paréntesis, z menos z, es el punto singular de la función, donde nosotros vamos a calcular una serie de Loren. A los factores a sub n se les llama los coeficientes. Entonces hay dos tipos de coeficientes. Los coeficientes con un n positivo 0, que sería a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, que todo ese conjunto de coeficientes hasta infinito me va a formar se va a llamar la parte analítica de la serie. Todos los términos que tengan esos coeficientes. Y los términos que tengan los coeficientes a sub menos 1, a sub menos 2, a sub menos 3, hasta a sub menos infinito, se le va a llamar la parte principal de la serie de Loren. Y a un coeficiente en especial, que es el coeficiente a sub menos 1, se le llamará el residuo de la serie. Entonces es muy importante uno aprender a identificar dónde está quién es el residuo de la serie de Loren, porque ese residuo lo vamos a utilizar más adelante para el cálculo de integrales de línea en variable compleja, ¿no? Que es el famoso teorema de residuos. Muy bien, entonces hay una forma teórica de calcular esos coeficientes. Lo ideal, pues ya sabemos cómo es la forma de una serie de Loren, lo indispensable es calcular sus coeficientes, ¿no? Entonces, esos coeficientes los podemos calcular de una manera muy conceptual a partir de unas integrales de línea. Y la otra forma sería para algunas funciones, pues cuando lo podemos hacerlo por simple inspección, recurriendo a las series de Taylor. Este video lo he dividido en dos partes.
La primera parte va a ser simplemente calcular series de Loren de forma teniendo en cuenta otras series como las series de Taylor a partir de ellas. Y la segunda parte será calcular ya las series de Loren de forma con la definición. Entonces, la definición es la siguiente. La definición es que, como pueden verlos ustedes en en los apuntes de clase, estos son los apuntes, entonces los coeficientes a sub n se calculan con esta integral de línea. 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre gamma, sobre la curva cerrada gamma de f de t sobre t menos z sub 0 elevado a la n más 1 de t, siendo n pues su índice 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, ¿no? Todos los coeficientes para llevar todos los coeficientes de la serie. Y en este caso, ¿quién es gamma? Gamma es cualquier círculo con centro en z sub 0 y con un radio ρ, y este radio ρ pues tiene que estar en el anillo entre R1 y R2 donde converge la serie. ¿Mm? A esa serie se le llama la serie de Loren, como les había comentado, y los n tales que n es negativa, los a sub n, con n negativo se le llama parte principal. Entonces, ¿quién es la parte principal? Empezando con a sub menos 1 sobre z menos z0, porque sería z menos z0 a la menos 1, a sub menos 2 por z menos z0 elevado a la menos 2, que bajándolo quedaría z al cuadrado. Aquí tengo un error para que también lo corrijan ustedes en los apuntes de clase. Aquí sería un cuadrado. A sub menos 3 sobre z menos z0 elevado a la 3 y así sucesivamente. A esa se le llama la parte principal. Y a este término que tiene el a sub menos 1, a ese término, a sub menos 1 es el que se le llama el residuo, ¿no? de la serie. Y la parte analítica es la que está formada por estos términos, a sub 0 más a sub 1 por z menos z0. Miren que es la misma estructura de la serie de Taylor. Ahora, el residuo en una serie de Loren se puede calcular con esta integral. La 1 sobre 2 pi por i por la integral sobre gamma de f de z de z. Entonces, esa será la forma como vamos a calcular el residuo. El punto singular z sub 0 se va a clasificar en tres tipos. Ese punto singular para la función f de z puede ser esencial. ¿Cuándo lo vamos a llamar esencial? Cuando en la parte principal de la serie hay infinitos términos. Es decir, que en esta parte izquierda, perdón, en la parte principal hay infinitos. Tenemos los puntos suspensivos hacia el lado izquierdo. Ahí el punto singular z sub 0 se llamará esencial. Si tenemos un punto finito de términos en el lado izquierdo, es decir, terminan en un n específico, entonces lo vamos a llamar polo. Y ese polo se va a llamar polo de orden n. Cuando tiene, por ejemplo, si llega solamente hasta aquí, hasta z sub 2, hasta ahí, hasta donde llega la pantalla, hasta a sub menos 2 por z menos z0 a la 2, diremos que es un polo de orden 2. Y por último, el otro caso que puede ser el punto singular es que sea removible. ¿Cuándo vamos a decir que es removible? Si f de z no está definida en z0, pero el límite sí existe. Entonces, lo mismo que cuando hablábamos de continuidad, la continuidad removible o evitable. Entonces, a eso se le llamará punto singular removible. Entonces, vamos a iniciar, como les había dicho, el estudio de las series de Loren, de algunas funciones a partir de las series de Taylor. Entonces, vamos a empezar primero calculando la serie de Loren para la función f de z igual a e a la 1 sobre z. Entonces, noten que el punto singular de esta función es en z igual a 0.
En z igual a 0 la función no está definida y por lo tanto entonces ahí podemos calcular una serie de Loren. Pues partamos de la serie de e a la z. Nosotros recordemos que e a la z, según lo que vimos en el video anterior de las series de Taylor, e a la z se puede representar como la suma desde n igual 0 hasta infinito de z elevado a la n sobre factorial de n alrededor del punto z igual a 0. Entonces, pues basta con que nosotros, en lugar de escribir este z que tenemos aquí como exponente, este z lo vamos a cambiar por 1 sobre z. Entonces, si nosotros cambiamos aquí este z, que señalo en color rojo, por 1 sobre z, entonces nos quedaría la serie de Loren para la función e a la 1 sobre z. Tengamos en cuenta aquí que esta serie converge en módulo de z menor que infinito, ¿no? Es decir, en todo el plano complejo. Radio infinito, todo el plano complejo. Ahora, entonces, ¿quién será la serie para e a la 1 sobre z? Pues no es más que la serie desde n igual 0 hasta infinito de 1 sobre factorial de n, y aquí me quedaría 1 sobre z a la n. Entonces me quedaría el z a la n, me quedaría abajo, ¿no? Y esa sería entonces la serie. Entonces vamos a escribirle esa serie. ¿Quién es? Esa serie sería... bueno, ¿y dónde está definida esta serie? Pues la única parte donde no está definida esta serie es cuando z vale 0. Entonces, por lo tanto, el radio de convergencia de esta serie será 0 menor que módulo de z menor que infinito, ¿no? Muy bien. Si nosotros la expandimos esta serie me quedaría, entonces cuando n vale 0, me quedaría 1 sobre factorial de 0 por z a la 0 es 1. Entonces el primer término que lo voy a escribir acá en el lado derecho es 1. Cuando n vale 1, me quedaría 1 sobre z. Cuando n vale 2, me quedaría 1 sobre factorial de 2 por z cuadrado. Cuando n vale 3, me quedaría 1 sobre factorial de 3 por z al cubo, y así sucesivamente. Entonces, vamos a encontrar primero vamos a clasificar el punto singular. Entonces, ¿qué es z igual a 0? Entonces, según lo que vemos, z es igual a 0 es un punto esencial, ¿no? De f de z igual e a la 1 sobre z, ¿no? Es un punto singular esencial. ¿Por qué razón es un punto singular esencial? Recordemos la definición de esencial: cuando la parte principal de la serie hay infinitos términos. Y como podemos ver aquí, únicamente en esa serie está la parte principal. Pues la parte principal empieza desde aquí, todo esto es la parte principal, y esta sería la parte analítica. Entonces tenemos infinitos términos en la parte principal, lo que nos dice que es un punto esencial. Ahora, ¿quién es el residuo de esa serie? El residuo de esta serie siempre es el coeficiente de z. Es decir, en este caso el residuo de la serie es a sub menos 1 igual a 1. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en una serie de Loren. ¿Qué tipo de punto singular tengo y cuál es su residuo? Asimismo, podemos estimar las series de Loren para otro tipo de funciones. Por ejemplo, para la función f de z
igual a seno de 1 sobre z. Y hacemos lo mismo que hacíamos con el anterior ejemplo. Retomamos la serie de Taylor, en nuestro caso la serie de Maclaurin, con centro en z igual a 0, y formulamos la serie de Loren, ¿no? Entonces, recordemos que seno de z es la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre, y aquí son las potencias impares de z, 2n más 1 sobre el factorial de 2n más 1. ¿Mm? Entonces, ¿quién será seno de 1 sobre z? Pues seno de 1 sobre z no es más que la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1, y nos quedaría 1 sobre z a la 2n más 1 dividido entre el factorial de 2n más 1. Es decir, que nos queda la serie desde n igual 0 hasta infinito de quién, de menos 1 a la n, perdón, aquí es a la n, menos 1 elevado a la n sobre 2n más 1 factorial por z elevado a la 2n más 1. ¿Mm? Es decir, que esta serie es puntos suspensivos más cuando n vale, coloquemos unos tres términos, cuando n vale 2, por ejemplo, quedaría positivo 1 sobre factorial de 5 por z a la 5. Cuando n vale 1 me quedaría menos negativa, y aquí me quedaría factorial de 3 por z a la 3, más cuando vale 0 nos quedaría 1 sobre z. ¿Sí? Entonces podemos ver también que tiene solo la parte principal, la serie tiene parte principal completa, indefinida. Entonces, por lo tanto, z igual a 0 es un punto esencial, es un punto singular, esencial de la función seno de 1 sobre z, y el residuo es a sub menos 1 igual el coeficiente del término que tiene z a la menos 1, es decir, 1 sobre z, coeficiente también es 1. Por lo tanto, el residuo de esa serie es 1. ¿Mm? Ahora, vamos a calcular, hagamos unas pequeñas variaciones. Entonces, por ejemplo, calculemos la serie para la función vamos a calcular la serie para la función f de z igual a seno de z sobre z al cubo. Entonces, pues esta serie, para calcular su serie, seno de z sobre z al cubo, lo que hacemos es remitirnos a la serie de Taylor. Seno de z es la suma desde n igual 0 hasta infinito es una serie alternante, por lo tanto es menos 1 elevado a la n por z a la 2n más 1 sobre el factorial de 2n más 1. Y está dividido entre z al cubo. Como estoy dividiendo entre un monomio, puedo dividir cada término de la serie entre ese monomio, es decir, puedo simplificar z a la 2n más 1 con z al cubo, porque tengo que introducirlo en la suma infinita. Entonces divido cada término de ese polinomio entre z al cubo. Entonces, si hacemos operatoria algebraica, esto nos quedaría la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por z, y 2n más 1 sobre z a la 3 nos quedaría z a la 2n más 1 menos 3, que sería menos 2. Dividido entre el factorial de 2n más 1.
Entonces, ¿quién es esta serie? Cuando n vale 0, nos quedaría z a la menos 2, ¿sí? Entonces nos quedaría 1 sobre factorial de 1, 1 sobre z a la 2, ¿no? O sea, o z a la menos 2. Cuando n vale 1, nos queda z a la 0, que se cancela, y nos queda menos 1, y abajo nos queda factorial de 3. El siguiente término, si ustedes lo observan, quedaría z al cuadrado sobre factorial de 5. El siguiente término, z a la 4 sobre factorial de 7, y así sucesivamente. ¿Dónde converge esta serie? Pues converge en 0 menor que módulo de z menor que infinito. Porque la función seno de z, la serie, perdón, de seno de z converge en todo el plano complejo. ¿Cuál es el residuo de esta serie? Entonces, el residuo, bueno, primero clasifiquemos el punto singular z igual a 0. Z igual a 0, noten que esta es la parte principal. Y la parte principal es finita. Solo tiene 1 sobre z cuadrado, el término 1 sobre z cuadrado. Por lo tanto, z igual a 0 es un polo. ¿Un polo de qué orden? De orden de acuerdo al exponente de z, del primer término, que es z cuadrado, entonces por lo tanto tiene orden 2. Z igual a 0 es un polo de orden 2, y además, ¿quién es el residuo? Y su residuo es a la menos 1. Es decir, el coeficiente de z a la menos 1, que es 1 sobre z, pero no aparece aquí el término 1 sobre z. Eso significa que el residuo es 0. Ahora, ¿qué pasa con esta función? Ahora, con la función seno de z sobre z. Si nosotros repetimos el mismo procedimiento que hicimos acá con seno de z sobre z al cubo, seno de z sobre z se puede expresar como la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la z a la 2n más 1 sobre el factorial de 2n más 1, y todo dividido entre z, es decir, la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n, perdón, acá está elevado a la n, y aquí simplificando este con este nos quedaría z a la 2n. Z a la 2n sobre factorial de 2n más 1. Es decir, que nos queda, cuando n vale 0, nos quedaría z a la 0, 0, 1, 1. Cuando n vale 1, nos quedaría menos z al cuadrado sobre factorial de 3. En el siguiente nos quedaría, cuando n vale 1, cuando n vale 2, nos quedaría factorial de 5. Y acá nos quedaría z a la 4. Y así sucesivamente. Noten que esta no tiene parte principal. Entonces no sería un punto esencial. No es un polo tampoco, porque en la parte principal no tiene un número finito. Entonces, por lo tanto, tiene que ser un punto removible. ¿Y cómo verifico que es un punto removible? Pues tengo que calcular el límite de la función. Entonces, como el límite cuando z tiende a 0 de seno de z sobre z. Bueno, este tipo de límites en variable compleja los podemos utilizar como lo vimos en la unidad
2 cuando vimos límites, pero también podemos aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Cuando las funciones son analíticas, el numerador y el denominador de un límite son analíticos, es decir, tienen derivada, y además está la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, se puede aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital podemos ver que tenemos límite cuando z tiende a 0, derivada de seno es coseno y derivada de z es 1. Y coseno de 0 me da 1. Este límite existe, me dio 1. Entonces, como el límite de esa función existe, entonces el punto z igual 0 es un punto singular removible. ¿Y quién es el residuo? El residuo de esta serie, el residuo, como no aparece la parte principal en esa serie, el residuo también es 0. ¿Mm? Y así ustedes pueden calcular entonces las series para, para diferentes funciones que no son analíticas en un punto específico, es decir, que tienen singularidades. Para finalizar, entonces vamos a calcular, por ejemplo, una serie de Loren para la función. Entonces, para la función f de z igual a 1 sobre z más 2. Entonces, esta función yo la puedo ver, la puedo calcular de diferentes formas. Una forma sería remitiéndome a la serie de 1 sobre 1 más z. Esta serie, recordemos que es la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por z a la n. ¿Mm? Y el radio de convergencia es módulo de z menor que 1. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta serie que la habíamos visto en los anteriores videos, entonces nosotros podríamos calcular esta serie haciendo, reescribiendo, por ejemplo, la serie, la función que nos dan, la vamos a reescribir como, esto sería como 2 más z, y esto podría ser como 1 sobre 1 más, y entonces aquí tendríamos 1 más z, ¿sí? Es decir, el 2 lo escribí como 1 más z, y entonces esto, ¿quién va a ser? Pues este que está aquí sería el z que aparece acá. ¿Mm? Entonces, en la serie, entonces, ¿quién es esa serie? Pues esa serie no es más que la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, y en lugar del z escribo 1 más z elevado a la n, ¿no? Y esa sería entonces la serie para la función z más 1 sobre z más 2 o 1 sobre 2 más z, que sería lo mismo. ¿Cuál es el radio de convergencia de esta serie aquí? Esto es lo importante. Sería que el módulo de 1 más z o el módulo de z más 1 sea menor que 1. Ese sería el radio de convergencia. Otra forma sería reescribir la función f de z, que es 1 sobre 2 más z. La podemos, por ejemplo, factorizar el 2. Entonces, o un medio. Entonces me queda, si factorizo el 2 me quedaría 1 más, y aquí me quedaría z medios. ¿Mm? Y a esta función que está aquí, a esta le vamos a aplicar lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué me quedaría?
Entonces esto me quedaría un medio que sale por la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n, y lo que voy a hacer es, en lugar de z, escribir z medios. Entonces módulo no, me quedaría z sobre 2 elevado a la n, y ¿dónde converge? Donde módulo de z medios sea menor que 1. Es decir, que entonces, ¿quién es esta serie? Pues esta serie, simplificándola, no es más que este 2 lo voy a meter en la serie. Entonces me queda la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n. En la parte de abajo, lo voy a señalar aquí con color verde, tengo este 2 que está elevado a la n. Y con este 2 que lo voy a introducir, entonces me queda un 2 elevado a la n más 1. Quedaría 2 elevado a la n más 1 y multiplicado esto por z a la n. Entonces esta sería las series de potencia para esta serie. ¿Dónde converge? Tenemos que converge en módulo de z medios menor que 1, que es equivalente a decir que módulo de z menor que 2. Ese sería entonces el radio de convergencia. Entonces hasta el momento tenemos dos series de potencias que son series de Lorentz para esa serie. ¿Mm? Ahora, otra forma sería también, en lugar de factorizar el 2, podemos factorizar z. ¿Mm? Es decir, voy a escribirla con este color. Tengo f de z igual a 1 sobre z más 2 y voy a factorizar z. Entonces me quedaría 1 sobre z por. Entonces me queda el 1 más, y lo voy a escribir aquí con otro color, 2 sobre z. Y aplicamos la serie de potencias para esa función. 1 sobre 1 más 2 sobre z. Entonces, ¿quién es esta serie? Pues es 1 sobre z. Esta serie sería 1 sobre z por la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n por 2 sobre z elevado a la n. ¿Y dónde converge esta serie? Donde módulo de 2 sobre z sea menor que 1. Es decir, que entonces si nosotros simplificamos esto nos quedaría la serie desde n igual 0 hasta infinito, y si multiplicamos por 1 sobre z dentro de la serie, pues nos quedaría menos 1 elevado a la n, los coeficientes estarían dados por 2 a la n, y nos queda dividido entre z a la n más 1. Y en este tendríamos que módulo de 2 es 2 sobre módulo de z menor que 1, es decir que si invertimos nos queda módulo de z sobre 2 mayor que 1, por lo tanto el radio de convergencia es que módulo de z sea mayor que 2. Y así nosotros podemos entonces determinar el radio de convergencia de diferentes series. Entonces, con este truco que una función de este tipo, 1 sobre un polinomio, lo podemos reescribir de varias formas. Entonces, con eso y aplicando lo que hemos visto de la matemática básica, que es la descomposición en fracciones simples o parciales, podemos nosotros generalizar para encontrar la serie de Lorentz de otro tipo de funciones. Como por ejemplo, si vamos a los apuntes de clase, para esta función, por ejemplo, para la función 1 sobre z cuadrado más 5z más 6. ¿No? Entonces,
f de z, pues lo podemos factorizar como z más 2 por z más 3 y aplicando la descomposición en fracciones simples, a sobre z más 2 más b sobre z más 3, esto podemos concluir que es 1 sobre z más 2 menos 1 sobre z más 3. Y entonces aquí aplicamos series de potencias a cada una de ellas. Entonces a la primera factorizamos la z y nos queda 1 más 2 sobre z, y en la segunda factorizamos el 3 y nos queda 1/3 de 1 sobre 1 más z tercios. ¿Por qué razón lo hago así? Porque recuerden que siempre el objetivo es encontrar en un disco, ¿no? Donde alrededor de un disco. Entonces la primera pues nos da esta serie, en la segunda nos da la otra serie que ustedes la pueden observar ahí. Entonces, como la primera serie converge en esto para módulo de z mayor que 2 y la otra serie converge para módulo de z menor que 3, entonces la serie total converge en módulo de z entre 2 y 3. Y si nosotros expandimos, podemos encontrar el residuo de la serie, simplemente identificando el término sobre z, que en este caso el residuo de la serie es menos 1. Entonces, con esto les dejo a ustedes la idea de cómo encontrar una serie de Loren para una función que no es analítica en un punto específico o en varios puntos, como lo que es este último ejemplo, que no es analítica en z igual menos 2 y en z igual menos 3. En el próximo video miraremos cómo, cómo encontrar la serie de Loren, pero a partir de la definición, es decir, encontrar la serie de Loren resolviendo los coeficientes, resolviendo esta integral de línea. Hasta pronto.